Hola. Buenos días, niños, ¿qué tal están? Hoy es jueves 13, me la agarra que me crece. 30 años. ¿Qué tal el vlog de ayer? El vlog de ayer estuvo intenso. El vlog de ayer. Claro, esto se grabó el día 13 de marzo y este vídeo lo vas a estar viendo prácticamente terminando abril. Así que nada, con el blog de ayer me refiero a este blog de aquí, en el que te cuento mi experiencia de cómo empiezo a fumar, y la verdad es que fue un poquito intenso, y que en parte a eso se debieron también la pausa de los vlogs, porque la verdad es que me tuve que calmar. Recordar según qué cosa fue un poquito complicado para mí, pero nada, sin más, continuemos con el blog. Ay, Dios, tengo tantas cosas que decirles acerca del vlog de ayer. El vlog de ayer para mí fue intenso, pero bueno, ¿qué es la vida sin intensidad? Como les dije, a mí me gusta el drama pues hasta que te daña, ¿no? Fue una cosa complicada, la verdad es que no sabía bien cómo comentarles y cómo contarles esta historia, ya que cuando yo lo planteaba en mi cabeza, lo planteaba muy diferente. Y es distinto como cuando vives algo y lo tienes en tu cabeza a cuando lo exteriorizas y lo puedes escuchar. Muchas veces es como que las palabras no son suficientes, o en tu cabeza suena todo de una manera y luego cuando lo vas a sacar fuera te sale como borbotones. Así que quiero aclarar que no drama, ¿vale? Dentro de la llorera que me harté ayer, la verdad es que fue una cosa que me vino bien, porque yo creo que siempre está bien expulsar. Lo que les conté fue una situación de hace prácticamente eso, 10 años, hace como 9 años que yo no estoy metida en ese sitio. Pero claro, como les digo, hay cosas en la vida que duelen, y como les dije hace unos días, me gusta hacer un matiz y una diferenciación entre que algo te duela y sufrir por ello. Dentro de que a mí esta situación, cuando yo pienso en lo chiquitita que estuve en esa época de mi vida, cuando pienso en ello me duele, pero hubiera sido totalmente diferente los resultados de mi vida a día de hoy si todavía 10 años después siguiera envuelta en eso. Todo eso ya fue, todo eso ya no soy, pero fue una etapa de la vida que ocurrió, y bueno, a veces a uno por sus cosas les da rabia, ¿no? Le da rabia verse chiquitito, verse pequeño, y al final fue una situación que me dejó muchas más secuelas, aparte que de dejarme consumiendo durante un montón de años, y las secuelas y consecuencias que tuvo después pues fueron más relacionadas a los aspectos sociales. De hecho, después del monólogo de ayer me quedé pensando cómo todavía arrastro algunas de las cosas que sigo intentando paliar y luchar, pero al menos me he quitado como la que más lastre me producía. Estuve pensando también anoche después de todo y dije yo, tendré que ir a un psicólogo. Yo he ido a psicólogos ya pues por cosas, obviamente, ¿no? Que uno dice, bueno, vamos a ir a tratarnos esto. Otra cosa es lo mejor o peor que te vaya en el psicólogo. Pero me puse a plantearme, digo, ¿hasta qué punto exactamente yo debería tratar esto con un psicólogo? Ya que dentro de donde yo veo que he avanzado un montón, no sé hasta qué punto ese dolor, esa tristeza que siento dentro de esa etapa sigue siendo un muro para otras situaciones de mi vida. En principio les digo, donde lo identifico totalmente es en el ámbito social. Dentro de que yo esté en redes sociales haciendo estas cosas y hablando y demás, me cuesta mucho contestar mensajes, me cuesta mucho tener conversaciones por el teléfono. Creo que es una cosa que habéis notado. Y de verdad que creo que no es para tanto, es simplemente abrir un mensaje y hablar con la persona y contestar y ya está, ¿no? Sí, es verdad que no me gusta a lo mejor estar todo el día pendiente a todos los mensajes que me mandan, ya que, bueno, yo nací en una época, me suena tan raro decir esto. Lo que estaba era el Messenger. Por favor, si conoces el Messenger, si llegaste a conocer el Messenger, dime algo, quiero identificar a la gente que llegó a conocer al Messenger. Pero básicamente la manera de comunicación en las redes sociales no era una puerta abierta. Ahora da la sensación de cuando te expones a redes sociales y cuando, como está el WhatsApp y como están los mensajes directos y todo esto, da la sensación como que siempre tu ventana y tu puerta está abierta para contestar y para hablar a todo el mundo. Y a mí me gusta mucho pues mi intimidad de decir, oye, pues ahora no estoy, ahora estoy en mi casa así cerrada, ahora abro la puerta. Entonces tengo que encontrar la manera de mediar entre la ansiedad que me genera hablar con las personas, pues por cosas todavía que yo que sé, que supongo que todavía no les sé explicar bien, porque les digo, en mi cabeza suena como a tontería, pero es una cosa que me gustaría pasar, porque es que se dice tan rápido, ¿no? Y tan sencillo. Considero que lo que pasó hace tantísimo tiempo fue una de las cosas que me dejó esto de no poder contestar bien a los mensajes, porque recuerdo que desarrollé una especie de rutina en la que, como yo hacía activismo feminista, como les comenté, yo antes de ponerme a contestar y antes de ponerme a hacer cosas en redes, me hacía una paquita, y con esa paquita yo me dedicaba a contestar a la gente y no sé qué. Entonces empecé como a desarrollar el hábito de cada vez que iba a coger el móvil para hablar con la gente, me hacía una paquita.
paquita. Lo que empezó a ocurrir con eso es que en vez de durarme la paquita todo lo que contestaba la gente, me daba tanta ansiedad hablar con las personas que fumaba y a lo mejor había contestado 2 mensajes nada más. Entonces, a ver, yo no soy aquí la mafiosa que la conoce en 500.000 personas, pero la verdad es que tengo la suerte de que hay muchas personas que me mandan mensajes diariamente o para darme gracias o para preguntarme cosas o simplemente para saber cómo estoy, porque la verdad es que hay muchísima gente que se preocupa por mí o que se quiere acercar y me parece bonito en el fondo, y me da pena no poder tener ese feedback porque les digo, al final para mí es como que me genera más ansiedad y realmente no creo que sea tan grave contestar unos mensajes. Creo que lo que está ahí de la mano también mucho es una cosa que yo tuve durante toda mi vida y que todavía sigo trabajando, porque creo que al final hay cosas que tú tienes y que a medida, hay temporadas que las trabajas, pero hay cosas como que tienes que ir trabajando toda la vida pues porque te pertenecen y tienes como que ir cambiando, a lo mejor las tienes muy retenidas. Pero por ejemplo me daba como mucha ansiedad y mucho susto lo que pensase la gente de mí. En plan, de repente a lo mejor en redes soy de una manera y cuando te contesto personalmente a lo mejor te resulto gilipollas. Y a día de hoy llevo bastante tiempo trabajando en que lo que opina la gente de mí en realidad no soy yo. Y esto tanto para mí como para ustedes. O sea, yo puedo tener una imagen de una persona y la imagen que tengo yo de esa persona realmente está basada en mis experiencias, en mi visión de esa persona y en lo que yo he visto de esa persona, en la cara que esa persona me ha mostrado a mí. Porque al final del día no sabemos, como les dije ayer, no sabemos nada de lo que ha pasado esa persona, si lo que te está mostrando esa persona es una fachada, es una coraza o qué. Entonces todavía tengo que lidiar mucho pues con esa sensación de miedo a que me juzguen, que como les digo, si siento que en el último año he conseguido un poquito más dejarlo de lado, pues al final creo que si vivimos pendientes a las personas que nos están juzgando o a que las personas nos estén criticando o a que las personas nos estén mirando, yo he sido una persona muy crítica con el tema chisme, con el tema de que vengan a mis redes sociales a ver qué estoy haciendo para criticarme. He tenido problemas con eso, la verdad es que han sido cosas como que me han afectado directamente, pero me he dado cuenta de que si yo empiezo a vivir con miedo a eso, estoy viviendo para esas personas, estoy modificando mi conducta, estoy modificando las cosas que yo haría y modificando las cosas que pienso, porque no quiero que X persona que conozco o no conozco piense X de mí, cuando al fin y al cabo, lo dicho, si tú generas una relación contigo mismo, generas una confianza y generas sobre todo una autoestima, que yo creo que esa autoestima que puedes conseguir para superar esto se genera de una buena relación contigo y de ser honesto contigo mismo. Cuando tú generas eso y tú sabes quién eres, no tienes nada que demostrarle a nadie, y que aquel piense que eres una yo de la esquina te da igual, porque tú sabes que no eres una yo de la esquina, tú sabes que te pasaron las situaciones que te pasaron, tú eres el único que sabes todo lo que has vivido, con lo cual a la única persona que le tienes que deber explicaciones es a ti mismo. Como les dije el otro día, gente que se dedica a criticar y a observar la vida de los demás no te da de comer. Tampoco creo que sean malas personas, sino simplemente pues yo que sé, todos hemos tenido temporadas de a lo mejor mirar qué está haciendo otra persona, pues las redes sociales invitan mucho al mirar y al saber y demás. Lo que a mí sí les digo que no me gusta al final es que tu vida depende o de estar pendiente de lo que está haciendo esa persona o estar pendiente de que esa gente te está mirando y que no sé qué. La gente que mire y la gente que hable, al final, como les dije el otro día, me pasé mucho tiempo deformándome a mí misma para intentar mantener contentas a personas o que no eran felices con nada o personas que no conocía de nada. Y a día de hoy creo que no puede regir tu vida la opinión que tengan de ti los demás, porque al final, como les digo, empiezas a vivir para ellos, para generar una imagen, y al final hay un problema, y es que cuando tú vives para darle una imagen a los demás en lugar de ser tú mismo, si por lo que sea esa imagen se cae o si por lo que sea las expectativas que tenía esa persona de ti se caen, toda esa fachada que tú has construido para que esa persona esté contenta contigo se va a derrumbar igualmente, porque no es lo que tú eres. Entonces a día de hoy yo apuesto mucho y soy muy firme con la decisión de que seas fiel a ti mismo, y si a la gente le gusta bien y si a la gente no le gusta también. Al fin y al cabo yo creo que todos estamos aquí para aprender, y no digo que ser fiel a ti mismo signifique ser un puto gilipollas. Oye, pues si tienes que ser un puto gilipollas una temporada, tío, pues a lo mejor eres un puto gilipollas una temporada y luego aprendes y dices, oye, pues mira, habrá gente que te critique para bien y habrá gente que te critique para mal. Yo creo que es importante tomarse las cosas de quien viene. No es lo mismo que me venga mi madre y me diga, oye, Noemi, en redes sociales estás haciendo una cosa, que tal, que cual y que pin y que pan. Yo hablo en mi caso que tengo una buena relación con mi madre. Ustedes pueden poner el caso de a lo mejor un gran amigo, alguna persona con la que tengan buen lazo. No es lo mismo que te lo diga alguien en quien sí tienes confianza, que sí te conoce, a que te lo diga un extraño de la calle o que te lo diga alguien que a lo mejor no te ha visto sino 3 minutos por aquí y te diga, pues yo opino que no sé qué. Bueno, pues tu opiniones tenemos todos, ¿no? Así que creo que es muy importante tomarse las cosas de quien viene. La manera en la que se dicen las cosas también es muy importante. Si te dedicas a crear contenido y estas cosas, hay muchas cosas que la gente te puede comentar de manera dañina, y creo que es importante no sentirte identificado con las cosas que esas personas dicen, porque al final lo que la persona está diciendo está saliendo de él, está saliendo de su boca y está saliendo de su pensamiento. Creo que es importante tener una relación lo suficientemente honesta contigo como para no perderte en
sin esa visión que pueden tener los demás de ti. Así que nada, chicos, entro en 10 minutos a trabajar y nada, nos vemos después del trabajo, chicos. Muchos besitos. Hola, chacha. Estoy agotada. Nada, chicos, el vlog de hoy se va a quedar cortito, un poco para equilibrar el pedazo de vlog de ayer, que todavía ahora mismo, mientras estoy grabando esto, no he terminado de editar, pero como tengo un bruto de 50 minutos contando la historia bendita, tiene pinta de que va a quedar largo. El vídeo de hoy va a ser prácticamente una conclusión, donde esta mañana les dije que les iba a hablar de qué más conclusiones habría sacado el tema de ayer y demás. Ya les contaré mañana, porque hoy hay una conclusión muy importante que quiero sacar. Hay una cosa que me está poniendo la vida por delante, aparte de que parece que el jueves es el día maldito del vídeo, porque el próximo jueves aparte vuelvo a tener viaje y obviamente yo no sé qué va a surgir ahí. La vida me está como diciendo que pare un poco. O sea, yo estoy aquí como con todo, vamos a grabar los vlogs diarios, bueno, mira una reacción de un tema que me mola, vamos también. Y ocurren cosas y es que no tengo tiempo físico para todo. O sea, no tengo tiempo físico para hacer exactamente todo lo que me gustaría hacer. Entonces, como les dije no sé cuándo, el que mucho abarca poco aprieta, o el que mucho aprieta poco abarca. Así que voy a calmarme y en lugar de tener una crisis porque no estoy siendo capaz de cumplir con el blog diario, voy a empezar a tener ternura y compasión de mí misma. Yo me tengo que reconocer a mí misma que yo lo estoy intentando y que estoy trabajando en esto. Así que como cuestión personal sí me molesta a mí haberme puesto un objetivo y no haberlo cumplido, pero parece pues eso, que la lección del día de hoy y la lección de estos días con estas cosas que se me están yendo de las manos es que no se puede tener todo bajo control. Donde tú crees que vas a editar un vídeo y subirlo tranquilamente, quizás el vídeo de repente tarda en exportarse 40 minutos. Luego YouTube te lo echa para atrás porque tiene copyright y cuando lo vuelves a editar y lo vuelves a subir tarda en procesarse 1 hora y media. Así que estoy un poco como así, de decir, ay, no me salen las cosas. Suele pasar muchas veces que cuando estamos como en este punto, o al menos yo, de repente rompo con todo. De repente es como, pues ya no lo hago. Y creo que hay que encontrar un término medio de amor hacia ti mismo y de compasión y poner las cosas en una balanza. Yo estoy aquí tocándome el papo a 2 manos infladas sin hacer absolutamente nada, habiéndoles dicho, voy a hacer esto, y no lo estoy haciendo. No, yo estoy aquí, aparte de yendo a trabajar todos los días y haciendo mis responsabilidades diarias de mi casa, intentando grabar todos los días un poco, intentando editar, contando con que de repente tengo un vídeo de 50 minutos como fue el caso de ayer, y contando pues con que de repente un vídeo tarda en subirse a YouTube 1 hora y media. Yo no tengo tiempo físico, así que poniendo las cosas en una balanza, yo estoy poniendo de mi parte, estoy haciendo mi trabajo para que esto salga bien, así que no me puedo martirizar. E igual que no me puedo martirizar yo, lo mismo con ustedes si están pasando por algo así. O sea, puedes con todo, pero no a la vez. Hoy una cosa, mañana otra y pasado otra. Personalmente me molesta y me jode no tenerles el vídeo diario, como dije, obviamente porque estoy yo incumpliendo mi palabra. Pero por otro lado, aunque sea contenido que ustedes están viendo y disfrutando, y de verdad que muchísimas gracias a la gente que lo está viendo y que está por aquí siempre apoyando, esto es una cosa que yo decidí hacer por mi propia cuenta, y lo que no puedo hacer es marcarme un objetivo yo sola y al no haber cumplido pues machacarme aquí o que sea la catástrofe o el acabose. Pero bueno, aunque no esté siendo la cuestión de tener un blog diario, sí me está gustando igualmente documentarles lo que está pasando y lo que está ocurriendo, porque de repente me encuentro pues con estas cosas, ¿no? De que tú no puedes con todo, no puedes controlar absolutamente todo y no puedes tirar todo por la borda, simplemente porque a veces no se pueda. Y ya está. Y pues esto es otra lección en el día de hoy. Les voy dejando, chicos, aparte de para que esto no se quede muy largo, para irme a acostar porque van a ser las 11 de la noche. Les pido perdón a las personas que lo están viendo y que cuentan con esto. Perdón desde la absoluta objetividad, no creo que sea tampoco victimismo, porque tampoco me gusta estar en plan, ay, perdón que no lo subí. Yo sé que nadie me está pidiendo nada, yo sé que ustedes están aquí bien panchos, en plan, si hay vídeo bien y si no hay vídeo también. Y me voy a acostar. Así que nada, chicos, si a lo mejor los vídeos no se siguen subiendo todos los días, un blog diario, pero lo que sí voy a tratar de hacer es seguir poniendo de mi parte, seguir trabajando, y si se me está dando de otra manera, voy a permitir que se dé de otra manera. Tengo una cara de cansada que no puedo con mi vida. Muy buenas noches y que descansen, y muchas gracias de verdad un día más. Besitos, adiós.